Ok. Entonces, vamos a entrar a lo que son los métodos de cálculo. Hay dos métodos, uno es el método del paso directo y el otro es el método estándar. El método del paso directo es mucho más estable que el método estándar. Así que el que más vamos a utilizar es el del paso directo, ¿ok? Para calcular los perfiles de flujo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, bueno, cuando calculamos perfiles de flujo, lo que realmente hallamos es la altura de agua para cada posición en horizontal, llamémosle así, o sea, sobre el canal. Para cada posición, la alturita de agua. Y esa ecuación, la ecuación que describe eso mismo, esa variación, es la ecuación de Bress, todo este monstruo. Y es por esto que yo les digo que, bueno, esto es por esto y por otra razón que les voy a enseñar un poquito más adelante, que yo les digo que se consigan la Casio-Clausewitz, esta de acá. Normalmente las Casios tienen el problema, las Casios normalitas tienen el problema de que esta ecuación no entra, porque tienen que entrar tal cual. No entra. Entonces en esta sí tiene mucha más memoria para el display. Así que sí entra perfectamente esta ecuación. No hay ningún lío. Ahora también esta calculadorita tiene una hoja de cálculo tipo Excel. Hoja de cálculo que les voy a enseñar a programar. También les voy a enseñar a programarse una hoja en Excel y para que ustedes puedan, la hoja Excel para que ustedes puedan hacer su práctica y corroborar que todo esté bien. Y les voy a enseñar a calcularse la Classwiz, a programarse la Classwiz, para que ustedes puedan entrar con esto al examen. Esto no sabe el doctor Villazón. No permitiría si se enterara que esta Classwiz puede hacer hojas de cálculo. Así que no digan nada, ¿ok? No saben nada, ustedes disimulen lo más que puedan. Pero esta hoja de cálculo nos va a ahorrar un montonazo de tiempo. Un montón de tiempo, así que es muy útil. Les voy a enseñar a hacerlo y les recomiendo muchísimo utilizarlo en el examen. Ojalá la Classwiz hubiese estado de moda cuando yo tomé la materia, aunque no, ni tanto, ojalá, porque yo tomé la materia justo el primer semestre de pandemia. Así que yo tranquila he utilizado Excel, les confieso. O sea, es que una parte acá difícil es darse el delta H. Si tú te das un delta H erróneo, no te va a salir bien. Ya vamos a ver por qué, pero no va a salir bien. Este delta H es muy importante, muy importante. Es el primer dato prácticamente con el que tienes que salir. Este y la condición de borde son totalmente importantes. Así que si este está mal, el resto va a estar mal, o sea, va a salirte mal. Y achuntarle a esto es dificilísimo. Entonces, con solamente la calculadora no se puede generalmente, que solo con esto es bien complicado, o sea, te come un montón de tiempo. Pero utilizando el Excel, tú puedes cambiar el delta H y ahí te va a mostrar en tiempo real lo que sucede. Lo mismo pasa lo mismo pasa cuando tenemos aquí nuestra hojita de cálculo. Aquí también vas a poder ver en tiempo real lo que sucede. Si se sale de tu canal, si te falta todavía, si el delta H está bien. Todo eso vas a poder observar desde esta hoja de cálculo, por eso digo que es una bendición para esta materia. Así que aprovechen las oportunidades que no han podido tener los anteriores semestres. Y de esto yo me enteré recién el anterior semestre. El anterior semestre es que yo empecé a implementar esto en mis clases. Así que aprovechenlo. El anterior semestre no muchos lo han aprovechado, no tengo idea por qué, pero esto les va a salvar el parcial. Entonces, como les decía,
La ecuación de Bres. Vamos a recordar un poco cada componente que tiene la ecuación de Bres. Para empezar, acá tenemos la pendiente del terreno, la pendiente de nuestro canal. Esto es dato. Esto de acá simboliza la pendiente de la línea de energía, que es simplemente despejar la pendiente de la ecuación de Manning, nada más. Por eso es que tenemos como es la pendiente de elevado a la 1/2, es decir, la raíz cuadrada. Para despejarlo, todo esto elevamos al cuadrado. Por eso es que tenemos caudal al cuadrado, Manning al cuadrado, el perímetro mojado, que generalmente es 2/3, se convierte a 4/3 porque lo tenemos que elevar al cuadrado. Está acá, de hecho. Miren, esa es la ecuación tal cual se presenta, la ecuación de Bres, pero para la línea de energía tomamos en cuenta lo que viene siendo la ecuación de Manning. Para despejarlo tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces, fíjense, si despejamos la pendiente, vamos a tener todo esto. El perímetro a los 2/3, área a las 5/3, lo que ya sabemos. Entonces, para que tengamos despejadito ya la pendiente, es simplemente elevar todo al cuadrado. Por lo tanto, todo esto se eleva al cuadrado y quedará pendiente a la 4/3 y área a la 10/3, ¿no? Entonces, eso reemplazamos en la ecuación de Bres, que es acá, y vamos a tener este monstruo que está acá. Esto de acá representa la inclinación de nuestro canal. Ahí tendría que ir un coseno de tita, pero lo escribimos de esta forma, que es lo mismo. Y esto representa frut, ¿no? Este es frut elevado al cuadrado, para recordar nada más. Entonces, ¿qué vamos a tener de datos para los ejercicios? Vamos a tener de datos la pendiente del canal, vamos a tener de dato el caudal, vamos a tener de dato esta vaina, es el coeficiente de Manning. El perímetro no lo vamos a tener de dato, pero lo vamos a poder calcular para cada puntito. ¿No ve que esto depende de la altura? Pues la altura es como que nos vamos a ir dando. Es algo que asumimos, ¿ya? Por el delta H. El delta H es algo que nosotros estamos asumiendo, por lo tanto, vamos a ir asumiendo esas alturas. Es como que un proceso iterativo, más o menos. Por eso es que digo, a veces la primera iteración no sale nada bien y tienes que volver a hacer y es todo un lío. Y eso cuando no te sale bien lo puedes ver claramente en una hoja de cálculo. Entonces todo esto que depende de H lo vamos a tener pero asumiendo una variación, ¿ok? Ahora, el método del paso directo, como aquí dice, nos vamos a dar como dato el delta H. Y la incógnita la vamos a tener la posición que está sobre el canal. Es prácticamente nuestro nuevo X, ¿no ve? Entonces, hay una serie de procedimiento aquí que lo van a poder ver más a detalle, pero para calcular la posición vamos a tener esta ecuación, que es lo importante, ¿ok? Esta es la ecuación importante. Phi, ustedes se preguntarán qué es phi, les voy a explicar qué es phi más adelante, ya cuando estemos haciendo el ejercicio. Por ahora, esta ecuación es importante. La ecuación de phi también se las voy a mostrar. No, phi de hecho es toda esta vaina. Es toda esta vaina, o sea, DHDS lo llamamos phi. Si ustedes se fijan, es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden, es la derivada, una ecuación diferencial. Entonces, el método que estamos utilizando ahorita es un método numérico que nos está resolviendo una ecuación diferencial. Porque imagínense resolver tremenda ecuación diferencial, no tiene solución directamente. Por eso es que hay estos métodos numéricos que acercan mucho a la solución analítica. La solución analítica siempre te da una ecuación, pero sacar una ecuación de todo esto, porque aquí hay H, aquí hay H, aquí hay H,
aquí también hay h, entonces imagínense todo este monstruo, integrar, porque para una ecuación diferencial se tiene que integrar, prácticamente no hay solución. Una solución analítica, una función que podamos hallar de todo esto y que describa el DHDS. Por eso es que nosotros aplicamos métodos analíticos, como uno es el método del paso directo y el otro el método estándar, ¿no? Par de métodos que nos enseña el doctor Villazón. Ahora, como les decía, para solucionar de forma numérica aquello, vamos a llamar a todo esto phi de h. O sea, este DHDS va a ser igual a phi, ¿ok? Esta expresión de acá. Va a ser lo mismo. Entonces, phi de h va a ser toda esta vaina y en función a ese phi de h vamos a hallar esta ecuación después de una serie de pasos que está acá explicado. Si lo quieren ver, lo van a poder ver, pues se los voy a pasar esta hoja. Entonces, vamos a tener una posición y vamos a ir calculando. Y fíjense que es muy importante saber de dónde estamos empezando. Porque el delta H es la variación. Tú te vas a ir dando cómo va a ir variando tu H. Vamos a ir como que dividiendo. Entonces, ¿variación de qué? Necesitas algo inicial, un punto en inicial. Y esa es la condición de borde. De esa condición de borde es la que tú vas a empezar. Una condición de borde que es un punto que tiene H y tiene componente en S. Por lo tanto, esta S inicial es tu condición de borde. Es muy importante eso, definirlo bien, porque si lo defines mal, esta ecuación te lo va a calcular. Te lo va a calcular. Lo que tú quieras te lo va a calcular. Que esté bien o mal va a depender mucho de cuánta teoría has aprendido. Eso es lo que siempre les digo. Entonces, es muy importante la condición de borde en este tipo de ejercicios. Para el método estándar, aquí varía un poco, es bastante inestable, por cierto. Y ya les voy a explicar por qué mientras hagamos ejercicios. En este método nos vamos a dar como dato no delta H, sino delta S. Es como que vamos a dividir lo largo que tiene la sección del canal. El tramo del canal lo vamos a dividir en partes iguales para que podamos calcular. O sea, saben que ustedes tenemos que calcular para cada posición en S, tenemos que calcular un H. En este caso nos estamos dando como dato un S y para ese S hay que calcular un H. ¿No ve? Aquí, haciendo también estos pasitos, vamos a encontrar que la ecuación vamos a tener que va a ser ya no en función de S, sino en función de H. Fíjense, aquí vamos a hallar H. En este caso, nosotros estamos como que dividiendo el espacio que tenemos para que entre un perfil, lo dividimos en partes iguales con el delta H. Y para cada alturita vamos a encontrar su posición en S. ¿Ve? Para cada altura encontramos su posición en S. En este caso es al revés. Vamos a dividir en partes iguales todo el tramo del canal y para cada posición en S vamos a hallar su posición, digo, su altura H, que aquí está la ecuación para ello. Como les digo, este método no es muy estable que digamos, por lo tanto no lo vamos a usar casi nunca, ¿ya? Tal vez para un ejemplo, pero en el examen tienen que utilizar el método del paso directo, porque es mucho más estable. Muy bien. Ahora, ya les ha subido su práctica el doctor Villazón. No sé si ustedes se han fijado. Yo el día que le pedí, gracias a Dios, estuve chingue chingue así, toc, 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 toc. Súbale, 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 súbale. Y ya, como chingas, casi me dice eso. No me lo he dicho, pero sé que lo ha pensado. Aquí está la práctica 2. Entonces, yo les sugiero que vayan empezando a hacer. Les voy a ayudar con el ejercicio 1 el día de hoy, ¿ok? Aquí está el ejercicio 1. Esto lo recuerdo, es lo mismo que el anterior semestre y que todos los semestres anteriores. Debe haber esta práctica seguramente resuelta. Tal vez, búsquenla. No sé. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 1, que está acá. Lo vamos a resolver conmigo.
como un ejemplo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a tener los siguientes datos. Como les decía, un dato sí o sí tiene que ser el caudal. Para eso hacemos aforos, ¿no? Ustedes solamente piensen, bueno, piensen en el día del laboratorio que he estado hablando con el doctor. Me dijo que el miércoles vamos a ir al laboratorio a hacer la práctica. Este miércoles me ha dado a entender que este miércoles 13. Así que recién estamos a 13, yo creo que estábamos a 20. Para mí a la siguiente semana era Navidad, pero bueno. Este miércoles 13 vamos a ir, según el doctor, al laboratorio. Así que tomen sus previsiones, muchachos. Lo más probable es que mañana les diga, porque me dijo, mañana voy a pasar clases normal, así que sus clases mañana van a ser normales. Ahí seguramente les va a decir, mañana tienen que ir al laboratorio, ¿no? Entonces, para los que están ahorita en clases, están prevenidos. Muy bien, entonces vamos a tener siempre el dato del caudal. Cuando vayamos al laboratorio vamos a aforar, vamos a hacer el método de aforo. Lo más probable es que hagamos, si no creo que hagamos en los canales grandes, es que hagamos en los canales chiquitos que están adentro. Ahí vamos a aforar un aforo volumétrico. Como es un canal pequeño, solamente vamos a agarrar un balde, vamos a llenarlo y vamos a cronometrar. Nada más. Es un aforo volumétrico. Entonces vamos a tener el caudal sí o sí de dato, siempre. La pendiente de nuestro canal también lo vamos a tener en un canal al aire libre, en un canal más serio. Se hace estudios topográficos, ¿no ves? Se hace nivelación, se hallan las pendientes y toda esa vaina. Para eso sirve la topografía, está presente en todo lastimosamente. Así que utilizando equipo topográfico se halla siempre lo que es la pendiente. La longitud la vamos a tener también siempre de dato porque es muy sencillo medir, ¿no ves? Nada más que medir. Esta B, si ustedes se fijan en su práctica, está como una B larga acá. En el ejercicio 2 las tres secciones tienen B larga. Acá también tiene B. Pero en un ejercicio no tiene B grande. Aquí está. Una B minúscula y un tita. Entonces, ¿qué simboliza esta B larga? Como les había dicho en un principio, vamos a cambiar un poco la nomenclatura de nuestras variables. Esto no es la base, es el ancho de superficie. Si ustedes se acuerdan desde un principio que hemos empezado este tema, yo les dije que el ancho superficial T se va a llamar ahora B. Entonces, esa B larga es el ancho de superficie acá. Y como no te da otro dato más, o sea, solamente el ancho de superficie, si no te da ningún tita ni madres, se asume que esto es un canal rectangular, porque el ancho de superficie es igual a la base del canal cuando es rectangular. Entonces, al darte un ancho superficial y ningún otro dato, te está diciendo esto es un canal rectangular, ¿no? Porque el ancho superficial va a ser igual a la base. En cambio acá es diferente. Aquí te da una B minúscula y te da un tita. Te da una base, no te da un ancho superficial, no te da nada más que una base. Esta es la base. ¿Y por qué te da una inclinación? Porque esa inclinación es para un canal trapezoidal. Esto de acá te está diciendo que, a ver, nos fijaremos, base de 5 metros y un tita de 45. ¿Qué quiere decir? La base va a ser 5 metros. A ver, déjenme acomodar. Bueno, ya, ahí está. Estos son una base de 5 metros, digámosle. Ay, ya voy a dibujar bien. Ahí, ya, ahí se quedó. Esta es una base de 5 metros. ¿Y qué significa el tita? El tita es lo siguiente. Chan.
y chan. Este es el tita, la inclinación. Entonces, cuando te da una base y te da un tita, automáticamente tú tienes que pensar que es un canal trapezoidal. Si solo te daría ese tita, si solo te da un tita, tienes que pensar que es un canal triangular, ¿ok? Pero si te da una base y una inclinación tita, es netamente un canal trapezoidal. Ahora, aquí te da un tita de 45 grados. Sabemos que para manejar los canales trapezoidales, lo hacemos con el talud. La vertical 1 siempre y Z es la horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar la Z simplemente aplicamos tangentes, ¿no ve? La tangente de tita va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, considerando tita este de acá. A ver, vamos a agrandar. Ahí está nuestro talud. Y aquí está el triangulito chiquito que trabajamos siempre, 1 y Z. Tita es esta vaina. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ve? Opuesto sobre adyacente. Z entonces, despejando, sería 1 entre la tangente de tita. Tangente de 45, esto está en degrees, ahí está bien. Tangente de 45 es igual a 1. Por lo tanto, como esto es 45 y eso es igual a 1, Z va a ser igual a 1, ¿ok? Siempre que vean tita igual a 45, Z va a ser igual a 1, siempre. Pero si les diera, cosa que es imposible que les dé eso en el examen segundo parcial, en el final incluso no les va a dar trapezoidal. Ya sé más o menos qué les va a dar, les voy a enseñar cómo afrontar el final también, no se preocupen. Así que si es que, dudo mucho, pero si es que llegara a darles un tita diferente a 45, ya saben cómo hallar. Es 1 entre la tangente, nada más, ¿ok? Entonces, ya saben, cuando les da una base y un ángulo tita es porque es un trapezoidal. En este caso solamente nos da un rectangular, nada más. Entonces, ya tenemos los datos geométricos. Para un rectangular lo único que necesitamos es la base y se acabó. Y aquí vamos a tener el coeficiente de Manning, que esto también se lo va a tener porque vamos a saber de qué material está hecho, entonces ahí se puede aproximar, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a tener los datos, fíjense, de una altura de compuerta y una altura de reservorio. La altura de compuerta siempre es aguas arriba y la de reservorio es aguas abajo. Muy bien, entonces con esos datos vamos a... lo primero que vamos a hacer es calcular la altura crítica y la altura normal. Entonces, lo primero que hacemos es calcular altura crítica y normal. Para la altura crítica, como siempre, hay que acordarse de la profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad. Entonces, este 2 con este 2 se va. Sabemos que la profundidad hidráulica es área sobre el ancho de superficie. Yo lo voy a seguir llamando T, ¿ya? No, o sea, no hay problema. Ay, ya le llamaremos B. Chingas madre. B. Que es el ancho de superficie. Eso no se olviden, ¿sí? Área sobre ancho de superficie. La velocidad va a ser caudal sobre área, por lo tanto caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Muy bien, todo lo que dependa de h lo vamos a llevar a un solo lado de la ecuación. El área depende de h, por lo tanto, al otro lado. Caudal es dato, gravedad es dato. Entonces vamos a tener área al cubo entre el ancho de superficie va a ser igual a
caudal elevado al cuadrado entre la gravedad. Esto ya lo tienen que hacer en menos de 5 minutos porque es un paso más. Lo estoy haciendo ahorita a detalle para que recuerden, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que como es un canal rectangular, sabemos que va a ser base por altura y eso está al cubo, dividido entre el ancho de superficie que es igual a la base. Y eso va a ser igual al caudal al cuadrado entre la gravedad. Una base se nos va con la otra base y lo vamos a llevar al otro lado. Vamos a despejar de acá h. Entonces, aquí quedará caudal al cuadrado entre la gravedad por esta base cuadrada viene a dividir a este lado. Entonces el h crítica va a ser la raíz cúbica del caudal al cuadrado entre gravedad por la base al cuadrado. Esto siempre, esto pónganselo bien en consideración para que no estén haciendo esta demostración cada vez. Siempre que sea canal rectangular, la altura crítica es igual a esto, toda la vida. Más fácil de hallar, ¿ok? Sale directo. Entonces, la altura crítica va a ser, reemplazando los datos, raíz cúbica del caudal. Caudal es 18,58 elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad, 9,81 por la base, que es igual al ancho de superficie, que es 3 elevado al cuadrado. Entonces, altura crítica va a ser igual a... No, ¿dónde está? Ya lo vi. Raíz cúbica de 18,58 era, veamos, sí, elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad, 9,81 por la base, que era 3, elevado al cuadrado. Y eso nos da 1,58 le pondremos 1,58, redondeado. Metros, ahí está. Entonces ahí está nuestra altura crítica. Ay, va, se fue el diablo un cachito. Ahí está. Listo. Ahora, una vez que tengamos la altura crítica, vamos a hallar la altura normal. Ahí va. La altura normal. La altura normal hay que pensar en Manning. Entonces, veamos Manning, que es, sabemos que en términos de caudal es 1 entre el coeficiente de Manning por el área a las 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios por la pendiente del canal elevado a la 1 medio. Eso es el coeficiente de Manning. Digo, la ecuación de Manning. Entonces vamos a reemplazar nuestros datos. El caudal es 18,58. Esto se lo va a resolver siempre con un solver. Y eso va a ser igual a 1 entre el coeficiente de Manning, que es 0,02, por el área es un canal rectangular, entonces va a ser base que es 3 por la altura normal elevado a las 5 tercios.
Y el perímetro mojado, que va a ser base 3 más 2 veces la altura, en este caso normal, elevado a la 2 tercios. Esto ya lo habíamos hecho en el primer parcial. Multiplicado por la pendiente del canal, es 0.01, está acá, elevado a la 1 medio. Y ahí se aplica un buen solver. Entonces vamos a ver 1 entre 0,02 multiplicado por, vamos a tener acá base por la altura, que va a ser nuestra incógnita, eso elevado a la 5 tercios, dividido entre base más 2 veces nuestra incógnita, elevado a la 2 tercios, multiplicado por la pendiente del canal, elevado a la 1 media. Ah, claro. Y eso, bueno, va a ser igual, había olvidado ese pequeño detalle, a 18.58, ¿no? Que es el caudal. Caudal igual a todo eso que es mano. Entonces, resolvemos y para un x igual a 0, ¿sí? Y nos va a salir una altura normal de 1.5. Altura normal de 1,5 metros. Ahí está. Listo. Una vez que hemos hallado esos dos, vamos a poder saber de qué se trata. Entonces, el segundo paso es dibujar todos los posibles perfiles de flujo. Vamos a hacer un esquema. Ahí está. Las alturas siempre se las va a dibujar paralelas al lecho del canal. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos esta de aquí abajo, va a ser nuestro canal, va a ser el lecho del canal. Y vamos a ver de qué se trata. Tenemos una altura normal que es 1.5 y una altura crítica que es 1.58. Entonces la altura normal es la que está abajo, porque es menor que la altura crítica. Entonces la altura normal, al menos yo lo dibujo de color verde, ¿ya? Y la altura crítica de color rojo. Al menos yo, es mi forma, no sé, yo lo dibujo así porque el doctor Villazón lo dibujaba así. Ahora, el anterior semestre me dijeron, no, ya no dibuja así, sino al revés. Bueno, dibujen como a ustedes mejor les parezca. La cosa es que en el examen esto tiene que estar clarito, ¿ok? Tienen que identificar muy bien, no siempre con colores, les recomiendo mucho que hagan con colores para que también se ubiquen ustedes, pero el que más tiene que ubicarse en qué han hecho es el doctor, porque él es el que revisa. Entonces, ya sea que ustedes hagan con colores o ya sea que ustedes hagan con líneas, tipos de líneas, tiene que estar bien especificado esto en su examen, ¿ok? Ahí anotan, el rojito es crítica, verdecito es normal, cosa que el doctor no se raye, porque, y le entiendo, porque un docente que revisa un examen que no está claro le da rabia. O sea, tiene que estar pensando todavía qué ha hecho y tiene 1500 exámenes que revisar todavía. Así que, por lo general, los docentes ven que algo no cuadra y les da flojera y ya te ponen mal directo. Entendible, es entendible considerando la cantidad de estudiantes que somos, ¿no? Así que ustedes tienen que hacer lo más claro posible en el examen, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos una altura normal menor a una altura crítica. ¿Esto a qué se parece? Para darle nombre a esta pendiente, vamos a recordar la relación que tiene la pendiente con la altura o con nuestras alturas, ¿no ve? En este caso tenemos una altura normal más pequeña que la altura crítica. Altura normal más pequeña. Altura normal pequeña. Y la relación con la pendiente es inversamente proporcional. Si la altura normal es pequeña, la pendiente va a ser grande.
¿no ve? La altura normal es más pequeña que la altura crítica. Por lo tanto, lo vamos a definir como una altura pequeña. Lo contrario es una pendiente grande, es inverso. A ver, y al ser una pendiente grande es una pendiente tipo S. Ahí está. Vamos a, de todas formas, verificar que eso sea así. Aquí tenemos una, un resumen. La pendiente tipo S, aquí vemos que la altura crítica es mayor que la altura normal. ¿Lo ves? Más grande. Por lo tanto, estamos en lo correcto. He necesitado fijarme, he necesitado un formulario, no, simplemente con la relación. Altura normal, pequeña, la pendiente, grande. Y cuando es grande es tipo S, siempre. Muy bien, entonces ya tenemos identificado qué tipo de pendiente es. Lo siguiente es ubicar nuestras condiciones de borde. En este caso nos están dando una condición de borde que es una altura de compuerta, que fíjense acá, la altura de compuerta coincide con la altura normal. Vamos a dibujar. Ahí saben que voy a hacer con líneas. Mi pulso es una porquería. Ahí está. Esta es la altura de la compuerta. Fíjense que está coincidiendo tal cual con nuestra alturita normal, por desgracia. Entonces, yo cuando le pregunté al doctor qué pedo con eso o qué se hace, me dijo que cuando suceden este tipo de cosas, lo que podemos hacer es manipular lo que podemos manipular. No podemos manipular la altura normal, no podemos cambiar la altura normal porque es algo que ya está dado. ¿Qué es lo único que podemos modificar un poco? Es la altura de la compuerta. Todos los cálculos que se hagan hidráulicos nunca va a ser exacto. Es más, muchas veces se va a alejar un poco de la precisión. No va a ser tampoco tan preciso porque el agua está en constante movimiento y nunca en la vida vamos a poder hacer un cálculo que refleje exactamente la realidad, que sea preciso a más no poder. No se puede porque el agua es algo que cambia, es algo que fluye. Por lo tanto, todos los cálculos que vamos a hacer nos van a acercar a lo que está sucediendo, mas no nos va a dar algo preciso, 100% preciso, exacto, no nos va a dar aquello. Así que podemos modificar esto un poquito, no va a cambiar mucho, si se fijan. Lo que yo sugiero hacer, bueno, lo que el doctor me sugirió hacer es que podamos bajar o subir la altura de la compuerta. Vamos a ver qué es lo que nos conviene. Fíjense que esta compuerta, si la bajamos un poquito, estamos en una zona supercrítica porque estamos menor a la altura crítica. Zona supercrítica con aguas arriba sí funciona como condición de borde. Funciona totalmente. Por lo tanto, si funciona, podemos bajar esta compuerta para evitarnos problemas, ¿ok? Podemos bajar. ¿Podemos subir? Veamos. Si subimos un poquito esta compuerta, aquí está la altura crítica y por debajo está la zona 2. Entonces esta zona es una zona supercrítica. Supercrítico con aguas arriba también combina. Por lo tanto, en este caso es indiferente que subamos o bajemos la altura de la compuerta. ¿Dónde es que hay que tener cuidado? Donde la compuerta se salga de una zona de la cual pueda trabajar bien. Digamos, se me ocurre, de que tenemos algo que es al revés, ¿ya? Si digamos que tenemos algo así, tenemos la altura normal por encima y la altura crítica por debajo. Uy, y la compuerta te ha salido igualito a la altura crítica. Igualito, ahí está tu compuerta. Tenemos este mismo problema. En este caso, también tenemos que mover lo que viene siendo la altura de la compuerta, pero hay que saber dónde mover. Si nosotros movemos hacia abajo, estamos entrando en la zona supercrítica. Supercrítica con aguas abajo combina, funciona, o sea, tu compuerta estaría funcionando, todo bien. Por lo tanto, es mejor bajarla un poquito.
Pero si en este caso subimos un poquito, estamos yendo ya a una zona subcrítica. Subcrítico no combina con aguas arriba. Por lo tanto, si subimos esta compuerta, ya no estaría funcionando como condición de borde. Entonces, en este caso particular, es mejor bajar la compuerta para que siga funcionando como condición de borde. Tampoco es que le vamos a bajar pues hasta medio metro por debajo. No, tampoco 10 centímetros. Le bajaremos 1 centímetro, muy poquito, imperceptible. ¿Ok? Así que para modificar esas cositas cuando tengas algún ejercicio un poco complicado, es mejor ver siempre si tu compuerta va a seguir funcionando o no, va a seguir estando funcional o no para tomar la decisión. En este caso, da igual, es exactamente lo mismo. En este otro, no da igual, porque cuando tu compuerta ya no funciona como condición de borde, hay que hacerle una serie de procedimientos que les voy a enseñar. Pero ahí ya se complica un poco la figura. Es mejor siempre que veamos nuestra comodidad. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es bajarle muy poquito. Fíjense aquí la altura de la compuerta está con 1.5. Bajarle o subirle, da igual, no importa. Lo que vamos a hacer, a ver qué hice para el ejercicio, para no estar mucho, ya lo bajé, para no variar mucho, ¿sí? Entonces vamos a bajarle un pequeño centímetro, un pelín. Vamos a ver, bajamos un pelín por acá. Y acá también lo vamos a bajar. Y ahí está. Esa va a ser nuestra nueva altura. ¿A cuánto lo he bajado? A casi nada, o sea, lo he bajado 1 centímetro, creo. Si era 1.5, ahora mi altura de compuerta va a ser 1.49. ¿Para qué? Para que partamos de esta alturita y lleguemos a la altura normal de forma asintótica. Ay, me ha salido bonito. Entonces, ¿qué pasaba? Y van a fijarse que mucha diferencia no hay. O sea, esto es 1 centímetro, es imperceptible. Aquí le he exagerado un chingo el dibujo, pero al ser 1 centímetro es más abajito todavía, o sea, es imperceptible. Ahora, ¿qué pasaría si le hubiese subido un poquito? Si le hubiese subido un poquito, se hubiese visto así. Ay, pucha, a ver. Ay, mi pulso. Ahí está, algo así. Si le hubiese subido un poquito, que sería a 1.51, es lo mismo, si se fijan, exactamente lo mismo. Esta distancia también está exagerada, o sea, es mucho más acá. Esta es mucho más acá. La diferencia es casi nula. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que depende de ustedes dónde quieran trabajar, da igual porque esta compuerta sí funciona en ambos casos, ya sea que bajes o que subas como condición de borde, así que no hay problema. Yo decidí bajarle porque, no sé, porque se me ocurrió. Entonces ahí tenemos que se forma esta S1. Perfecto. Condición de borde en una zona supercrítica, aguas arriba, funciona de maravilla. El otro iba a ser una S2, que también totalmente funcional, es casi igual. Muy bien, ahora vamos a ubicar la otra condición de borde. Aquí te da una altura de reservorio de 1.7. Esa altura de reservorio siempre es aguas abajo, en la mayoría de las veces al menos. Altura de reservorio, aguas abajo, 1.7. 1.7 está por encima de ambas. Entonces estará, qué sé yo, por acá. Aquí está la altura del reservorio, que es 1,7 metros. ¿Cómo vamos a dibujar esto? Es una altura de reservorio que está aguas abajo y cae en una zona subcrítica. Por lo tanto, subcrítica con aguas abajo funciona de forma excelente como condición de borde. Partimos de esta altura y vamos a tratar de llegar a la altura crítica de forma
así, de forma perpendicular. Ahí está. Ahora, y algo que no les he hablado todavía, que no sé por qué, ¿dónde estaba eso? Esto lo vamos a ver, es muy importante también. Pero yo debería hablarles de esto. Ah, aquí está. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar un poquito del resalto hidráulico. Me estaba olvidando de este temita. El resalto hidráulico, ustedes lo han visto en el laboratorio, es una turbulencia que se genera cuando hay perturbaciones en el flujo. Ocurre, vamos a leer esto, ocurre cuando las fuerzas específicas se igualan, fuerzas específicas. Esto ya lo sabemos del anterior parcial. En algún lugar del canal, el perfil de flujo tiene que pasar por la altura crítica. En ese punto ocurre el resalto hidráulico. Para encontrar la altura secuente debemos tomar en cuenta que la fuerza específica 1, antes del resalto, va a ser igual a la fuerza específica 2, que va a ser el perfil después del resalto. Para una energía dada existen dos posibles alturas, una supercrítica y una subcrítica. Esas son las conjugadas. Pero para las fuerzas específicas, cuando existen dos posibles alturas, fíjense, van a llamarse secuentes. A ver, vamos a explicar eso. Estas de acá son las gráficas de acá es la gráfica de la energía específica y esta es la gráfica de la fuerza específica. Entonces, ambas tienen, si se fijan, una forma paraboloide. No paraboloide, sino una forma parabólica, ¿ok? Tanto la energía como la fuerza tienen formas parabólicas. Eso significa que para una misma energía, al ser parabólica, para una misma energía vamos a tener dos alturas que comparten la misma energía. Fíjense que para esta alturita hay una energía E1 y para esta otra alturita, vamos a rayonear un poquito esto, para esta altura una energía 1. Y para esta otra altura vamos a tener la misma energía 1. Estas son alturas alternas o conjugadas, da lo mismo. Las alturas alternas, como ya habíamos visto, es cuando comparten una misma energía. Lo mismo sucede cuando tenemos las fuerzas específicas, fíjense. Aquí tenemos una altura Y1 que va a tener una fuerza específica 1. Y vamos a tener una altura Y2 que vamos a tener la misma fuerza específica 2. Entonces, para dos alturas que tienen las mismas fuerzas específicas, vamos a tener alturas secuentes. Muy bien, en este caso, fíjense que en el caso que tenemos acá, antes del resalto hidráulico teníamos una altura Y1 que tiene una energía E1. Después de la turbulencia del resalto hidráulico, se ha generado otra altura. Esa altura, si la llevamos hacia nuestra gráfica, vamos a ver que al chocar con la parábola de esa energía, vamos a tener otra energía. No va a ser la misma, va a ser una diferente. Una energía que aquí observamos más pequeña que la energía antes del resalto. Por lo tanto, sí existe una pérdida de energía en la turbulencia que se genera por el resalto. ¿Ok? Después del resalto vamos a tener otra altura que tiene otra energía. Pero con la fuerza pasa lo contrario. Fíjense que antes del resalto hidráulico teníamos una alturita que tiene una fuerza específica 1. Pero después de el resalto hidráulico vamos a tener una altura Y2 que va a tener la misma fuerza específica 2. Entonces ambas alturas tienen la misma fuerza. Por eso es que nosotros igualamos las fuerzas específicas, que son alturas secuentes. Ahora, fíjense que en ambos casos
los dos superan, o bueno, los dos son diferentes a la altura crítica. Antes del resalto hidráulico tenemos, bueno, para empezar, sabemos que la altura crítica se da cuando la energía es mínima. Ahí está. Esta es la energía mínima. Ahí está la altura crítica. Y acá también tenemos una fuerza específica mínima. Y ahí está la altura crítica. Fíjense que antes del resalto cae por debajo de esa energía mínima. Por lo tanto, por debajo de la altura crítica. Un perfil supercrítico. Después del resalto hidráulico, en ambos casos, si se fijan, es exactamente lo mismo pasa. Después del resalto hidráulico vamos a tener otra altura, que va a ser mayor que la altura crítica. Por lo tanto, eso quiere decir que a huevo tiene que pasar por la altura crítica para que se dé ese resalto. ¿Dónde se da? Precisamente cuando llegamos a esa altura crítica. Ahí es donde se da el resalto hidráulico. ¿Ok? Por eso es que utilizamos esto de los perfiles secuentes. Ahora, para dibujar un perfil secuente es más o menos, no es exacto, así que digas que bruto, que exacto, es más o menos como un reflejo espejo de todas las supercríticas. ¿Ok? Aquí tenemos una nota importante. Siempre se va a calcular el perfil secuente, el Sequent Deep Line, que SDL se le denomina en el libro de profe Berlamont. Siempre se calcula el SDL, el secuente, para un perfil supercrítico. O sea que cuando ustedes tengan que calcular sus perfiles, tienen que calcular el perfil secuente para todas las supercríticas que tengan, ¿ok? Para todas las supercríticas, todas. Hay una excepción, que lo vamos a ver más adelante, que eso ya va a ser tema para el final, ¿ok? Por lo general entra al final. Pero para cuando estén haciendo su práctica, siempre que tengan perfiles supercríticos, le tienen que calcular para ese perfil supercrítico su altura, su perfil secuente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dibuja más o menos el perfil secuente? Es muy parecido a un reflejo espejo de tu supercrítica. Fíjense que estoy partiendo del mismo lugar que la supercrítica. Y estoy yendo como un reflejo espejo. Es como si le pusiéramos un espejo acá y lo voltamos, ¿no? Tal cual. Eso es lo que sucede con el perfil secuente. Aquí hay unos ejemplitos. Fíjense que aquí tenemos una S2. Su perfil secuente es un reflejo espejo. Acá se forma una M3. Su perfil secuente es también su reflejo espejo. No digo que sea exactamente, no es exacto, pero se aproxima muchísimo. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos en el Excel. Ahora, ¿por qué no está aquí su ecuación? Para calcular esto, vamos a tener su ecuación, lo cual les voy a dar ahora, que no sé por qué chingado está acá. Vamos a, déjenme ver, es raro que no esté ahí. Aquí está, esta ecuación es la de las alturas secuentes. Ahorita lo vamos a copiar bien. Ya. Ok, para el ejercicio lo vamos a copiar bien. Muy bien, entonces volvamos. Ok, aquí vamos a tener la S. No, esta es una S3. Vean que siempre me confundo toda la vida. Esta de acá es una S3, no es una no es una S1. Sabemos, nos vamos a fijar por si las moscas. Espérense. Sí, pues les dije, ¿no? De arriba para abajo. Siempre me confundo. Ahí está, sí, sí, sí. Fíjense, una S3 la que está abajo. S3. Y esta es una S1. Entonces, aquí se forma esta S1
aquí se forma una S3, ¿ya? La numeración es de arriba para abajo, no se confundan como yo. No sé por qué sigo cometiendo ese error, ya llevo mucho tiempo enseñando esta materia. En fin, muy bien. Entonces se han formado esos dos. El perfil supercrítico es este de acá. Déjenme ver. Vamos a hacerlo con anaranjado ya. El perfil supercrítico es esta S3. Entonces, es achuntarle ya. Esto es nada más para saber qué es lo que más o menos va a pasar. El dibujo inicial que estamos haciendo ahorita es nada más para saber qué tenemos que calcular. No es nada exacto, ¿ya? Así que ustedes pueden achuntarle como quieran. Yo voy a dibujar desde acá. Vamos a hacer un reflejo espejo de esto, que sería algo así. Déjenme ver, espérense un cachín. A ver, déjenme ver un cachito. Más o menos así. Si es ahí o no, no lo sé. No lo sé. ¿Es exactamente así? No lo sé. ¿Qué es lo que nos va a dar la exactitud? Nuestros cálculos, los números. ¿Ok? Eso es lo que nos va a definir qué es exactamente lo que sucede. Esta es una aproximación. Esto hacemos nada más para saber qué diablos tenemos que calcular. Con esto sabemos que tenemos que calcular una S3. ¿Que va a partir de dónde? Va a partir de nuestra condición de borde, la altura de la compuerta, en una posición inicial 0. ¿No ve? Esta S3 ya sabemos, por medio del dibujo, sabemos que hay que calcular esa. Después hemos dibujado esta S1. Esta también hay que calcularla. ¿Partiendo de dónde? De nuestra condición de borde, que es la altura de reservorio. Entonces, la condición de borde sería 1.7, nuestro punto inicial, y una en S era 100 metros. ¿No ve? Este puntito es 1.49 y 0. Y este puntito es 1.7 y 100. Eso no se olvide. Vamos a fijar nuestro eje acá con H y S. Lo fijamos acá. Entonces, ya sabemos qué calcular, también sabemos que tenemos que calcular la secuente de la S3. Entonces, ¿dónde se va a dar un resalto hidráulico? Aquí se va a dar un resalto hidráulico. Se va a dar allá donde la altura secuente se intersecte con el perfil subcrítico. Esto tienen que tener muy en consideración. El resalto hidráulico se da donde se une el perfil secuente con el perfil subcrítico. ¿Ok? Perfil secuente con perfil subcrítico donde se une es resalto hidráulico a huevo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El agüita va a viajar por esta S3 hasta cierto lugar donde va a empezar a resaltar. En un dado punto va a sobrepasar la altura crítica y ahí es donde se va a dar, fíjense, donde se ha intersectado la secuente con la subcrítica. Ahí se da el perfil, el resalto hidráulico y toma la S1 hasta llegar a la altura reservorio. Eso es lo que va a suceder. Este en azul más fuerte es el perfil que tiene que pasar. Este dibujo, como les digo, no está a escala, no es exacto, solamente es una aproximación. Entonces, vamos a pasar a calcular entonces cada uno de estos perfiles que habíamos definido. Ahí está. A ver, movemos un poquito esto. Bueno, ok. Entonces, ¿qué va a tener nuestra tablita? Nuestra tablita va a tener lo siguiente. Ah, aquí está, aquí había estado la ecuación. Bueno, la tablita va a tener el número de pasos que vamos a hacer.
Vamos a hacer ahora un número de pasos 6 porque es larguísimo, como la chingada. Y no mames, me faltan 15 minutos y no he hecho el cálculo. ¿Ves? Es muy largo esta vaina. El número de pasos para su práctica tiene que ser 10 pasos. Para el examen está bien 6, ¿ok? Pero para su práctica tienen que ser 10. Ahora lo vamos a hacer 6 porque nos pisa el tiempo. Entonces, tiene que tener la columna de las alturas, que eso es lo que vamos a achuntarle en esta ecuación. O sea, aquí tenemos que darnos esas alturas. Vamos a tener el perímetro mojado, el área mojado, este phi, el phi que es la ecuación de Bres, el S que acá la tenemos y la secuente que va a ser esta de acá. Ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ponerle un título, vamos a calcular la S3. Entonces calculamos el perfil S3, de ahí vamos a empezar. ¿Podemos empezar de la S1? Sí, puedes empezar de la S1, no hay pedo. Entonces, vamos a calcular la S3. En su examen tiene que estar con título, ¿no ve? Tramo tanto, ¿qué perfil estás calculando? En este caso es tramo único. ¿Qué perfil estamos calculando? S3. Vamos a hacer algunos otros ejercicios más para que vean cómo el doctor quiere el formato, ¿ya? Entonces, vamos a pasar primero que nada a anotar nuestra condición de borde. ¿Qué condición de borde tenemos? Primero, el S3 está partiendo de este puntito, que tiene una altura de 1.49. Partimos de la altura de la compuerta. 1.49. ¿En qué posición en S? Estamos partiendo de 0 en la posición inicial. Ahora, en este caso, digamos, no nos va a alcanzar tiempo para hacer la S1. En este caso, ¿qué es lo que es la condición de borde? ¿De dónde estamos partiendo? Vamos a tener S y H como coordenadas, ¿no ven? En S hemos fijado acá nuestro eje de referencias. Acá es 100. Entonces en S será 100 y en H será la altura del reservorio que estamos partiendo de ahí, 1,7. Entonces para el S1 acá en S será 100 y para el H será 1.7. Ya esa es su condición de borde para el S1. Que la siguiente clase vamos a resolverlo con el Excel y con la Casio, ¿ya? La siguiente clase va a ser para eso. Que va a ser, el miércoles no va a poder, sí, se me complica, el jueves o viernes tengo examen de finitos, así que va a depender de qué día sea mi examen de finitos, ¿ya chicos? Así, el jueves, de hecho, de plano no, porque el jueves sí voy a pasar clases. El viernes, si es que mi examen es el viernes, no vamos a pasar viernes lastimosamente, pero si mi examen es sábado o jueves, bueno, sábado, ya nos dirá el docente. Si mi examen es sábado, vamos a pasar el viernes en la noche, ¿ya? Depende, les voy a avisar, voy a estar atenta al Classroom, que tendría que ya avisar el INGE. Entonces, aquí está, así. Esto es nuestra condición de borde. Si esta condición de borde la ponemos mal, todo va a estar mal. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, entonces lo siguiente que hay que hacer es calcular un delta H, que eso es lo que les decía para este método, el delta H. ¿Cómo se lo calcula? Vamos a agarrar esta alturita y vamos a ver hacia dónde tenemos que llegar. Fíjense que tenemos que llegar del 1.49 al 1.5, que es la altura normal. Por lo tanto, tenemos que ir a dónde queremos llegar, al 1.5. ¿De dónde estamos partiendo? Del 1,49, dividido entre el número de pasos, 6. Y ahí está el problema, muchas veces no sale. O sea, ese delta H es el erróneo, pero
tenemos que empezar de algún lado, ¿no? Entonces sería 1.5 menos 1.49 entre 6. Nuestro delta H será, ¿dónde está? 0,0016. Qué feo delta H, pero bueno, así sale. En este caso, queremos llegar de 1.49 a 1.5. Para eso tiene que ir sumándole. Por lo tanto, este delta H es positivo. Muy importante definir qué signo tiene el delta H. Entonces, vamos a ir sumándole acá. Vamos a tener 1.49 más 0.0016. Va a ser... Esto en el examen no tienen por qué sufrir, ¿ya? Ustedes pueden hacer directamente con su Casio, pero que el doctor no se entere, por favor. Si no, nos va a prohibir y ya el siguiente semestre se fregan 1.493. 49.32. El siguiente hay que sumarle, ¿no? Hay que ir sumándole 0.016, hay que ir sumándole 1.4948 era, ¿no? Sí. Siguiente, ya lo tengo acá, así que lo voy a ir copiando ya para temas de tiempo. 4964, 1.498 y 1.996. 4996. Casi 5, así que está bien, ahí lo dejamos. Muy bien. Entonces, ya teniendo estas alturas, vamos a poder hallar el perímetro y el área. Vamos a ir acá y vamos a hacer una función. ¿Dónde estaba eso? Ay, déjeme ver, si me acaba de ir. Una tabla, ahí está. Vamos a hacerle una tablita. Una fx para el perímetro, que es la base, 3 más 2 veces nuestra alturita, que eso hay que ir variando. Y vamos a hacer para g, que va a ser base por altura, nuestra incógnita. Vamos a empezar en un x, es decir, en un h de 1.49. Vamos a terminar en un h de 1. El último punto que habíamos calculado, 1.4996. Y vamos a darle un paso de 0.0016. Así le vamos a manejar, ¿ok? Empezamos desde donde tenemos que empezar, es 1.49. Lo último que tenemos que calcular es este de acá, porque es lo último que hemos salido de la tabla. Y vamos a, o sea, esto va a ir variando de 0.0016. Y ahí nos saca la tablita. Entonces, para hacerlo rápido, ¿no ve? Entonces, este ya es el perímetro, este es el área. Perímetro 5. Ahí está. 5.98, 4,47. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que recomienda el doctor? Lo que el doctor recomienda es que, déjenme ver. Lo que el doctor recomienda es que no vayan haciendo columna por columna, sino fila por fila. ¿Eso por qué? Porque muchas veces en esta S, por ejemplo, que estamos aquí con 0, aquí nos aparecerá 10, o sea, a 10 metros. Aquí ya nos aparecerá 50 metros y aquí ya se sale 110. Suele pasar, suele pasar. Porque estos son cálculos que hacemos, no es algo que nos damos. Por lo tanto, fíjense que acá ya se pasó, aquí ya te saldrá 170. Tu canal mide 100 metros, no te puedes pasar de ahí. Entonces, sí, fíjense, el tercer paso ya está salido, pero con 10 metros, y ya al cuarto con 70 metros, está mal. Entonces, si tú haces columna por columna, pierdes tiempo. Porque llegado acá, o sea, has llenado todo esto, todito esto.
y has llegado acá. Es más, has llenado toda esta vaina. De hecho, has llenado todo esto, ¿ya? Todo esto ya lo tienes hecho. Y cuando vayas calculando las S, fíjate que llegas acá y dices, no, pues ya valió madre, pues estoy al tercer paso y fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que borrar todo esto que ya habíamos avanzado. Todo esto lo que avanzamos, tenemos que borrar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar otro delta H. Si tu S se sale, tenemos que darnos otro delta H. Ahí tenemos que jugarle con ese delta H para ver cómo se acomoda tal que aquí nos salga algo aproximado a 100. Pero si al tercer paso te sale 110, tienes que borrar todo. Todo, porque tu delta H ya es diferente, esta vaina es diferente, perímetros, todo cambia. Entonces, para no perder mucho tiempo, el doctor les recomienda que vayan haciendo fila por fila, no columna por columna. Entonces, aquí tenemos esta tablita, lo vamos a dejar ahí. Vamos a sacar nuestra poderosa HP para el phi de H. El phi de H es la ecuación de Bres, como ustedes ya saben, está acá. Vamos a ponerlo acá. Estamos haciendo ahorita manualmente, les digo, no tienen por qué sufrir esto en el examen. El que sufre esto en el examen es porque se le da la regalada gana, no tienen por qué hacer esto. Solamente disimulen. Lo único que tienen que hacer es disimular, nada más. Que el doctor no se dé mucha cuenta de que están utilizando una hoja de cálculo en su ClassWiz. Si no, valimos madres todos, ¿sí? Bueno, ustedes, yo ya dejo de ser auxiliar. Entonces, el perímetro es 5.98, esto elevado a la 4 tercios. Aquí abajo sería el área, fíjense que es todo un procedimiento horrendo. El área es 4,47, por eso es que nunca alcanza el tiempo en el examen. Les voy a enseñar a hacer con la ClassWiz y se les soluciona la vida entera. Ahora, esto lo podemos acercar a 1, no hay problema, porque si le reemplazamos acá va a ser 0.9999999 y así hasta el infinito. Ahorita les voy a hacer la prueba. Menos, ahora el caudal 18.58 elevado al cuadrado por el ancho de superficie. El ancho de superficie que es igual a la base, en este caso porque es rectangular. 3 dividido entre la gravedad 9,81 por el área que va a ser 4,47. Y eso elevado al cubo. Ahí está, eso es phi. Ahora, les decía, esta vaina es cercano a 1, fíjense. Es 1, podemos asumirlo como 1. Y peor aún si tenemos una pendiente tipo M que por lo general ronda esto. Fíjense, más todavía. Así que le podemos poner 1 para no estar escribiendo cosas de más. Entonces, el phi va a ser 0,0001029,3. Les recomiendo con 5 cifras significativas, 5 cifras diferentes del 0. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3 ceros y a partir de aquí contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así son las cifras significativas, ¿ya? 29,3, ahí está. Entonces aquí ya tenemos S y la secuente, ¿cómo la calculamos? Acá tenemos este puntito. Entonces, vamos a agarrar la calculadora y vamos a tener H1. ¿Cuál va a ser H1? Nuestra alturita, estas de acá. Estas de acá son H1, ¿ya? Esto es H1 y esto de acá es H2, que es la secuente. Entonces, H1 es 1.49 dividido entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 8 por la altura crítica, que era 1.58, dividido entre H1, que es 1.49, es lo que tenemos. Esto al cubo. Y todo eso menos 1. Menos 1 le resta la raíz.
Entonces vamos a tener una altura secuente de 1.674. Ahí está. No es simplemente reemplazar lo que ya tenemos, pero esta es la ecuación. Puede meterse ecuaciones al examen. No sé si el doctor les hubiera dicho, pero yo reviso, así que pueden. Pero no metan pues mis apuntes, por favor. Veo mis apuntes, examen anulado, se los prometo. Excelente, entonces ya tenemos la primera fila. La segunda fila viene siendo con esta de acá. 1.4916. Tenemos un perímetro de 5.983. Esto con 3 decimales nomás. 5,983. Y un área de 4.475. Listo. Ahora el phi. Fíjense que si estuviésemos en examen, tendrían que tener dos calculadoras. O, bueno, con esta tabla, si es que alguno de ustedes decide sufrir en el examen y no programarse una hoja de cálculo, no se pierde mucho tiempo copiando todo esto. Así que pueden hacer un poquito caso omiso a lo que dice el doctor e ir copiando lo que ya tienen. Fíjense, perímetro, 5 puntos serían siguiente 98,6, 4,4796, que le puse acá, 4,48, le vamos a redondear nomás ya. Siguiente sería, estamos acá, el siguiente es este de acá, sería 5,495, 49, 48, ahí está. No, mentira, perímetro. Ay, es este. 5.99. Lo vamos a redondear. El otro es 4,484. Ahí este es 5,992. 99,3. El otro es 48,9. Siguiente sería 5,996. 4,494. Aquí sería 5,9999. Esto es 6. Y el otro es 4,5. Bueno, 4,499. Vamos a redondear a este de acá, con 3 decimales. Ahí está, entonces mucho tiempo no se pierde. O sea, esta tabla te ayuda muchísimo. Los que no quieran, no sé por qué no quisieran, pero el anterior semestre ha habido gente que no se ha programado la Classways pudiendo. Para los que no se vayan a programar, que yo les recomiendo un chingo, repito, pueden hacer esto, pues no se ahorran bastante tiempo con esta tabla. Entonces, para el phi simplemente reemplazamos, que aquí está la ecuación directamente. Así es como ya ustedes pueden liberar esta calculadora, porque no se aceptan programables en el examen, para nada. Así que ya de esa forma ustedes ya no van a necesitar dos, van a poder hacer con esto nomás. Pero por cuestión de tiempo, que ya nos hemos pasado de hora, vamos a hacer con este, ¿ya? Esto es pendiente, caudal, Manning, perímetro. Ahí está el perímetro. El perímetro en este caso es 5,983. El área acá es 4,475. Aquí tenemos área 47,5. El phi es 0,1238775. 4. Ok, listo, ahí está. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Fíjense que aquí ya tenemos dos phis. Aquí está la ecuación de el S. ¿Cómo se utiliza eso?
Aquí nos dice S inicial. ¿Cuál es la S inicial? La S anterior, no inicial. S anterior. Ahorita estamos en S igual a, en este caso, nuestro I es 0, ¿ya? El I para este de acá era 0. I más 1, pues ahora S1. Aquí estamos. Entonces, S0. ¿Cuál es el I0? 0. ¿No ve el anterior? Eso es lo que quiero decir. El anterior más 2 veces delta H. 2 por delta H con todo y signo. En este caso era positivo. 0,0016 dividido entre phi actual 0.123. Ah, chica, tu madre, si está aquí. Vamos a borrarle estas cositas que hemos puesto. Ahí está. Más el phi anterior. Aquí está. ¿No? Phi actual más phi anterior. Ahí está. Y vamos a tener una posición en S de 1,68. Vamos viendo. Con 2 decimales porque esto ya es medible al centímetro. ¿Ya? Entonces ya tenemos esa S. La secuente será ya no 1,49 sino 4916, que es este de acá. Adentro vamos a tener crítica y aquí es lo que cambia, este de acá. Y vamos a tener 1.672. Ok, vamos a hacer un hito más. Un hito más. Agarramos entonces la ecuación de Bres. Esto es caudal, Manning. Aquí está el perímetro. Para el perímetro ahora es 5.986. Para el área será 4,48. Bla, bla, bla. Aquí está área 4,48. Vamos a tener un phi de 0,0007195,4. 3. Teniendo ese phi, vamos a calcular el S. Entonces, estamos ya con I igual a 2. No, I igual a 1, ¿ya? Cuestión. La cosa es que acá tenemos que reemplazarle el anterior. Aquí estamos ahorita. El anterior es 1,68. Más 2 veces el delta H dividido entre el phi actual más el phi anterior. Entonces, el phi actual es este de acá, que lo teníamos ya acá calculado. Vamos a borrar hasta este de acá, para que esté igualito. Más el phi anterior. Entonces vamos a tener 3.68. ¿No ve? Para aquí abajito sumamos los dos. Para el siguiente estos dos, ¿no? El actual más el anterior. Y para la secuente simplemente cambiamos nuestra altura. Esto ya no es 16, sino es 32. 1.4932. Lo mismo acá. Y vamos a obtener 1,67. Y así sucesivamente para cada uno de estos. En este caso, voy a copiar directamente la S, ¿ya? Les voy a pasar resuelto todo esto, para que lo vean. La cosa es que hallando los fees, me sale acá 4,09, 4,73, 6,24 y 10,72. Es lo que nos interesa ahorita. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es muy importante. Lo que sucede acá es que, como les había dicho, aquí tenemos que tender a llegar al 100, ¿no ven? Pero llegamos al 10 y pare de contar. ¿Está bien eso? Sí. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Tenemos que acercarnos a la altura normal de forma asintótica, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta tabla? Que a los 10 metros
por aquí más o menos, digamos, está a los 10 metros, 10,72. A esta altura ya te has acercado lo suficiente a la altura normal. Fíjense que aquí para este 10,72 tenemos una altura de 1,4996, casi 5, casi altura normal. Entonces, ya a partir de aquí ya podemos dibujar de forma muy asintótica, o sea, prácticamente 1,5 hasta llegar al final. O sea, ya no vamos a tener más cambio. Es más, yo creo que el siguiente, si hubiésemos escogido otro del tache, el siguiente ya se pasaría, pues, con mucho, porque ya es como que acercarse más a la altura normal hace que se vaya más allá. ¿Ya? Si ponemos 1,5 ahí, se va a ir mucho más allá. Entonces, es totalmente comprensible que salga aquí 10,72, ya que, ¿qué es lo que te dice? Que a los 10 metros, 10,72, ya se acerca a la altura normal. Y ya prácticamente con esta alturita de 1,4996 viaja a lo largo de lo que queda del canal, de los cerca de 90 metros que quedan del canal. Así que hay que verificar, o sea, hay que ver y hay que pensar bien cuándo está bien y cuándo está mal. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos resolviendo ejercicios. Cuando, ya les digo de antemano, es el único ejercicio que vamos a hacer a mano. Porque esto se repite y dale que se repite. Lo único que hay que hacer es reemplazar valores nada más. Aquí lo difícil es estimar el delta H, nada más. Con el delta H tienes tus alturas. Con tus alturas tienes perímetro, tienes área. Con el área y el perímetro tienes el phi. Con el phi tienes S. Y con tu altura tienes la secuente. ¿Qué más? Es reemplazar. Lo difícil es estimar el delta H. Teniendo estas alturas, reemplazas acá, tienes tanto esto como esto. Con el perímetro y el área reemplazas en esta para cada unito, vas a tener phi para cada unito. Y teniendo phi para cada uno, vas a hallar S para cada unito. Y es así. Todos los ejercicios son así. No cambian ni madres. ¿Qué cambia? Saber estimar el delta H y entender esta tabla. Porque acá uno cualquiera diría, primer ejercicio que están haciendo. Entonces, yo les he dicho que tenemos que tratar de llegar hasta el final del canal, que aquí se acerque al 100. Entonces, ustedes al acercarse al 10,72 y no poder más, dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué? Entonces, lo importante es entender qué es lo que sucede. Y repito, aquí te dice que ya se acerca a la altura normal a los 10,72. Y de acá, para el resto del canal, viaja con la misma altura, no cambia casi nada. Eso es lo único que dice, ¿ya? Y concuerda con el dibujo que hemos hecho. Entonces, por eso es como que ustedes tienen que hacer porque la práctica es a mano, pero yo ya no voy a hacer más ejercicios a mano porque es lo mismo, no perdería otra vez mi tiempo. Ya lo que les voy a enseñar es utilizar la hoja de cálculo, esta hoja de cálculo de acá. Acá es donde vamos a poder ver el H, vamos a poder ver el H, vamos a poder ver el S, vamos a poder ver todo en esta hoja de cálculo. Ya lo tengo grabada esta clase, está en mi canal. Cuando entren a mi canal, busquen el video que diga ClassWiz y es esta clase de acá. O sea, ya la tengo grabada, de ahí yo les voy a pasar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está explicado, si quieren pueden ir viéndolo porque yo ya les dije, el viernes, si es que no tengo examen el viernes vamos a pasar clases y ahí les voy a explicar esto, ¿ya? Y les voy a explicar a usar el Excel para corroborar sus cálculos cuando lo hagan en su práctica. Y la hoja de cálculo del ClassWiz será para el examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, muchachos, aquí vamos a quedar. Me pasó 15 minutos la clase.
Así que la siguiente clase les confirmo, ni bien suba la fecha de examen definitiva al docente de finitos y con eso ya vemos cuándo pasamos clases, ¿ok? Entonces, bye.